Padre, en el nombre de Cristo Jesús, seguimos de verdad en tu presencia, clamando porque tu revelación venga a nosotros, Señor. Sean abiertos cada vez más nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro caminar, Señor, vaya tomando el curso siempre dirigido hacia ti, en camino ascendente, Señor, como los peregrinos ascendían hasta Jerusalén. Nosotros ascender, Señor, hasta ti, que eres nuestra roca, nuestro cimiento. Jesús divino, de verdad buscamos tu rostro, buscamos tu palabra, buscamos tu guía. Gracias por el Espíritu Santo que hoy también está en medio de nosotros, Señor, hablándonos, mostrándonos. Y gracias, Señor, porque es el Espíritu el que está derramando ese fruto que va a ser repartido entre todos los que nos rodean, Señor, que va a ser degustado, que va a ser tomado, Padre Eterno, para bendecir a otros, Señor, y para darte gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús, gracias porque estamos, Señor, hoy también exponiéndonos a tu palabra, y aunque estamos leyendo narraciones, Señor, del pasado, Padre, tú eres vigente, tú eres el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. En el nombre de Jesucristo, Señor, haznos entender, Señor, y aterrizar tu palabra y vivirla cada día. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ver, nos quedamos en... Yo les dejé por ahí que estudiaran cuál era, de alguna manera, los elementos que tendrían a repetirse. Claro, esto había que leer por lo menos hasta el capítulo 13, ¿sí? 3, dice mi hermana, 13. Entonces, la idea es cuáles... Sí, en realidad les he dejado que lean todo el libro de los Hechos y releerlo para poder entender qué es lo que está sucediendo. Yo les pedí que buscaran o que analizaran cuál era de alguna manera un patrón, no un patrón porque Dios sea repetitivo ni aburrido, pero sí de alguna manera características que tienden a repetirse en la vida de los hijos de Dios. Ya sea que estén en China, ya sea que estemos en México, ya sea que estemos en Paraguay, en donde Dios nos haya puesto y levantado y alcanzado, la vida de un cristiano entregado de alguna manera va a tener un mismo formato. Vamos a pasar por las mismas características. ¿Por qué? Porque Cristo pasó por esos eventos y nosotros somos imitadores y seguidores de Cristo. Nada más y nada más. No porque estemos imitando a Pedro, no porque estemos buscando, nadie quiere imitar a Esteban, pero bueno, no. Sin embargo, de alguna manera el Espíritu es el mismo y es el que nos está hablando a nuestro corazón. Entonces vemos que la vida del Señor Jesús se va a repetir. ¿Cómo? Porque Jesús dice, cosas mayores que las que vieron hacer en mí, ustedes las harán. Es decir, de alguna manera la espiral va creciendo. Cristo asciende, pero nosotros nos quedamos para hacer la obra que Él nos ha encomendado. Y vamos a Hechos 3, precisamente, mis amadas, para ver cómo el Señor se manifiesta inmediatamente. Vemos que Pedro y Juan, primeramente, versículo 1, subían al templo a la hora de la oración. O sea, esta forma de vida, que de alguna manera antes la vivían de manera tradicional, de manera religiosa. Porque somos judíos, tenemos que ir a la oración. Es la hora y hay que subir al templo. Pero ahora en Cristo, y Cristo enseñó la pauta y el camino, es ahora vamos a gozarnos en el tiempo de la oración. En el mismo lugar, la geografía no ha cambiado, pero la motivación es diferente, mis amados. Y esto es lo importante. Dios nos sacó de la religión. Dios nos sacó de las tradiciones, de lo repetitivo, de lo tenemos que, no hay de otra, pues es lo que se acostumbra. Pero ahora vemos que estos muchachos, ¿verdad? Pedro y Juan,
nos dan la pauta como líderes que subían al templo a la oración. ¿A orar con quiénes iban a orar? Pues con otros judíos. Con otros judíos. Judíos que creían en Jesucristo. No todos. No todos. Algunos sí, pero no todos. Y entonces, ¿con qué se iban a encontrar? Ellos iban a orar. Su corazón tenía esa disposición. Y eso es lo importante. Muchas veces, ¿cuántas veces no elaboramos nosotros? Híjole, es que ve fulano y ni pone atención y está bien distraído, se duerme fulanito, ¿verdad? Estamos fijándonos más en los de al lado que en nuestro verdadero encuentro con el Señor. Entonces, de verdad aquí nos enseña Pedro y Juan este cambio, esta transformación. Ya no la parte religiosa tengo que, es costumbre de hacerlo, sino ahora vamos, queremos hacerlo, porque además sabemos que Dios nos va a usar. Eso es otra cosa. Y tan es así que lo primero que se encuentran, ni siquiera habían entrado al templo, cuando en la puerta se encuentran a un cojo de nacimiento, a un hombre tirado, a un limosnero, literalmente, a un limosnero, ¿sí? Que llevaba ahí años, y de eso vivía. Alguien lo llevaba, lo depositaba, y luego en la tarde lo recogía, ¿sí? Si quizás le arrimaban un pan por ahí, una vasija de agua, y se acabó. Esa era la vida de este hombre. Ellos se encuentran con este panorama. Ellos, ¿cuál era su intención? Ir a orar al templo, al gran templo, ¿sí? Al sagrado templo, que para ellos ya había tomado otra forma, porque Cristo ahora es el templo al que nosotros acudimos en el nombre de Cristo en nuestras oraciones. Pero ahora se encuentra con esto. ¿Qué querría Cristo? Este es ahora su pensamiento y el que nos invita a tener a nosotros. ¿Qué haría Jesucristo en mi lugar? ¿Sí? ¿Qué haría? ¿Sí? Entonces vemos esta intención, pero esta obediencia, esta sujeción. Pues a lo mejor el Señor dice en la palabra, al que te pide, dale. Pues dale su limosna del momento y síguete, ¿no? Se acabó. Estoy cumpliendo la palabra, de alguna manera el consejo de Dios. A los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Pues dale una moneda para que coma algo, se lleve a su casa. Cristo va más allá, Cristo va más allá. Sí, efectivamente dice que te pide, dale. Pero ¿qué pedía en realidad este hombre? Él no pedía la sanidad porque él ya sabía que esa era su condición. Esa era su condición, ya estoy así. Él ya se había conformado a su condición, tirado en el piso, pidiendo dinero, viviendo de la compasión, viviendo de la lástima, literal, ¿sí? Y de limosna. De limosna. Que es lo que estaba pidiendo cuando lo... Exactamente, eso pedía. Pedro y Juan llegan con un discernimiento, con una autoridad, ¿sí? Se conectan de la misma manera que Jesucristo. Si vemos el patrón aquí que se repite, es el ejemplo de Cristo. El maestro en acción, en ellos, ya estaba en ellos, ¿sí? Porque Pedro llega, para empezar, con autoridad. Llega no con agresión, pero sí llega con autoridad. Porque cuando vio que se le acercaron, ¿qué hizo el cojo? Pues dijo, estos ya me dieron, no los conozco porque como que no son comunes de por acá, pero ya cayeron, ¿no? Ya me dieron. ¿Sí? Y sí extiende su mano. ¿Y qué es lo que hace Pedro? No tengo ni plata ni oro. Primero lo decepciona. No tengo oro ni plata. Es decir, si tú estás esperando lo que el mundo te da, yo no lo tengo. Y esto es un mensaje para nosotros, amados, cuando vamos a compartir la palabra. Si tú estás esperando que yo te dé lo que el mundo te ofrece, no te lo voy a dar. Interesante. Sí. Decepcionas a la gente.
Sí. Oye, vengo por un consejo, mira que mi marido, que, ¿verdad que debo dejarlo? Y está esperando el consejo del mundo. Sí, déjalo. Y lo decepcionas. Sí. Y decepcionas a la persona. No tengo oro ni plata. Pero lo que tengo. La carita se le ha transformado. O sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, más lo que tengo, te doy. El Señor Jesucristo nos exhorta a estar alertas, mis amadas. Vemos cómo el Señor Jesús nos llama a estar en contacto con la necesidad, pero además a dar lo que Dios quiere dar, no lo que nosotros queremos dar. Sí, hubiera sido más fácil conseguirle un vaso con una tinaja con agua, o llevarlo, cargarlo, no sé. Hubiera sido más fácil quitarme el manto y dárselo. Sí, pero el Señor nos dice que lo que hemos de compartir es de dentro hacia afuera. Lo que abunda en nuestro corazón es lo que vamos a compartir. Y vemos entonces la preciosa palabra del Señor, de verdad que nos exhorta. No tengo, versículo 6, estoy en el capítulo 3, versículo 6, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. ¿Sí? Pedro, en 1 Pedro 4:10, nos exhorta, el mismo Pedro que vivió esta experiencia y después escribe cartas, que nos dice que nosotros debemos, dice desde el 4:9, sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones, dice, y según cada uno ha recibido un don especial. Cada uno de nosotros hemos recibido, no todos vamos a ir a levantar cojos. No es el ministerio, levanta cojos, no es un ministerio, pero es según el don especial, dice esta traducción, úselos sirviendo los unos a los otros. Estoy en 1 Pedro 4:10. Desde el 9, sí, gracias, hija, hasta el 10. Dice, los unos a los otros como buenos, ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. De gracia recibiste, De gracia diste. de gracia das. De gracia damos. Sí. Entonces, aquí hay una enseñanza de verdad muy profunda. Uno, no damos lo que el mundo espera. Es lo primero. Ahora, eso no quiere decir que si yo tengo la posibilidad de ayudar a alguien y darle de comer, no le doy. Claro que sí, pero lo primero, lo más importante, lo que resalta es lo que tengo, lo que vivo, lo que he vivido, lo que Jesucristo me dejó, eso te doy. Y en el nombre de Jesús, no te doy el consejo que tú esperas o que el mundo espera darte, sino lo que tengo te doy. La palabra del Señor dice así. Levántate. Y finalmente damos la orden, porque tenemos la autoridad. La autoridad, ¿en dónde? En el nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. Porque si no está el nombre, hermanos, es nada más como que poder mental, que también está muy de moda, ¿verdad? Decir, pues dile a tu dolor, no siento dolor, no siento dolor, no siento dolor. Pues síguele repitiendo, chula, porque quién sabe si se te quita. A lo mejor sí, pero ya de agotamiento. Sí, el poder mental. No estamos trabajando con eso, estamos trabajando con el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos cómo Pedro se conecta con la enseñanza que recibió ¿de quién? De Jesucristo. Eso es lo que hubiera hecho Jesús y él hace al pie de la letra. Pero vamos de nuevo, no sabe lo que le va a costar. Le va a costar caro. ¿Por qué? A ver, las que ya leyeron, las que se adelantaron a la tarea. ¿A Pedro? Ajá, a Pedro y a Juan. Pues porque no creían los judíos. Ajá. No creían en que Dios podría hacer eso en ellos, Así es. por medio de ellos. Ajá. ¿No? Entonces, Dios les había ya dado el Espíritu Santo para poder, por medio de ellos, tener poder
de hacer todas estas cosas. Pero luego nos apresamos. A ver, interesante. Pero vamos a ver el contexto. Todo el pueblo, versículo 9, todo el pueblo que hizo, lo vio andar. A ver, todo el pueblo lo conocía tirado. Sí. Y todo el pueblo lo vio andar. Y además, este es el resultado de cuando dejamos que Jesús haga la obra, no nosotros. Muchas veces nosotros de buena intención intervenimos, pero sin darle la supremacía al Señor. El resultado, ¿saben cuál es? La gente te va a decir, ay, gracias, pero no va a alabar a Dios. No va a alabar a Dios y se va a olvidar muy rápidamente. Entonces, cuando nosotros compartimos lo que el Señor tiene para la persona, no solo de palabra, también de hecho, ¿sí? Porque si Dios te ha dado de gracia, bueno, entonces de gracia das, porque dice ahí en Pedro que seamos como hospedadores, ¿no? Que seamos receptores. Vamos a ver otra cita, espérenme tantito, 2 Corintios 8:12, dice, esto es hermoso cuando Pablo está juntando con los corintios, está juntando una ofrenda generosa para los de Jerusalén. Él iba a regresar a Jerusalén. Y él les dice, estoy leyendo desde el 11, acuérdense que siempre leemos un contexto. Ahora pues, acabad de hacerlo, les está diciendo, déjame cambiar de traducción, dice, ahora pues, llevad también a cabo el hecho, es decir, de juntar el dinero, de sentir compasión por los hermanos de Jerusalén, porque para que como estuvisteis pronto a querer, también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis, ¿sí? Es decir, júntenlo, si tienen la intención, porque muchas veces, ay, tengo la intención, pero del dicho al hecho, no hacemos mucho, ¿no? Y versículo 12, porque si primero hay la voluntad pronta, a ver si alguien de ustedes tiene otra traducción, será acepta, dispuesta, gracias, será acepta por lo que tiene y no por lo que no tiene. Es decir, tú das, ahora justamente hablábamos, llegué tarde y me uní a un grupo, hablábamos de que esta tiene que ser una revelación personal en base a lo que tienes. Yo no voy a ir a pedir un préstamo para darle a alguien como tal, es en base a lo que yo tengo. Sí, lo que tengo te doy, eso es lo que hizo Pedro, porque muchas veces dice, mira, yo no tengo oro ni plata, pero conozco un ricachón que yo creo que sí le puede echar la mano, ¿sí? Ahorita te lo traigo. No es eso, no está dando nada. Si me saco la lotería. Exactamente, ahora que me saque la lotería, manito, vengo por ti. No es el pronóstico. Entonces vemos, dice aquí Pablo, realmente, si primero hay la voluntad dispuesta, pronta, será acepta por lo que tiene y no por lo que no tiene. Y ya después les exhorta y les dice, no lo hagan de verdad por fuerza. Y de hecho Pablo nos dice, no demos por necesidad ni con tristeza, gracias, sino que con el corazón dispuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo este hombre? Dar con el corazón dispuesto. No tengo oro ni plata, esa es mi realidad. Esa es mi realidad y además no te voy a dar lo que esperas que todo el mundo te ha dado, sino en el nombre de Jesús, levántate y da la orden de autoridad que le fue dada de parte del Señor. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Sí. Aquí vemos también que a la hora que ellos le dan la mano, él se levanta, se incorpora. Y aquí podemos ver de alguna forma como Dios pues le da también la posibilidad de valerse por sí mismo, ¿no? Porque hoy camina, hoy se va a valer por sí mismo, ya no va a estar mendigando. Así es. Y también vi que en el capítulo 4:22 dice que este hombre tenía más de 40 años, o sea, era bien conocido. Así es. Sí, dice adelante, dice, y todos reconocieron que era el mismo que se sentaba, ¿no? Por años y años. Ay, mira, pero pues, estamos acostumbrados a verlo para abajo, pero de repente verlo a nuestro nivel, ¿qué pasó?
Porque nuestra mente es tan finita que Así nosotros es. le daríamos una cama o una pensión. Así es. Pero el Señor ve más Más allá. allá. ¿Qué le dio el Señor? Nuestra mente finita va a ver solo la sanidad. Está bien. Y eso es algo, era un imposible en su vida. Sí, Dios hace la parte imposible. Pero ¿qué más le dio el Señor? No, nada más le dio. Porque ahí está el resultado. Todos le vieron andar y alabar a Dios. Se incorporó inmediatamente. Y lo acaba de mencionar ahorita la hermana Lorena. ¿Sí? Le dio independencia. Le dio autosuficiencia, pero dependiente de Dios. Sí, sí, hermano. Ahí se cumplió la escritura de Isaías 61. Por favor. Cuando dijo que nos envió a sanar a libertad, Así a dar es. buenas nuevas, a publicar libertad a los cautivos. Y la buena noticia es que en el nombre de Jesús había sanidad, había libertad. Así es. Y él podía ser libre financieramente también porque iba a poder trabajar. Entonces Dios no nos mandó a dar limosna, nos mandó a dar lo que él dijo en Isaías 61. Buenas noticias. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Dios vivo. Ajá. Y me ha enviado. Y entonces todo lo que viene con ello, a libertar a los cautivos. ¿Qué le dio libertad? Él estaba esclavizado, 40 años esclavizado desde pequeño seguramente. ¿Sí? ¿Qué más le dio? Le dio autosuficiencia, le dio gozo, mis hermanas. Vivía una vida amargada, le dio gozo, le dio el fruto del Espíritu. Sí, que es lo que Dios hace con nosotros. Exactamente, entonces de verdad esa es la certificación y Pedro lo palpó y lo vio con el Señor Jesús, ya lo había vivido, pero ahora lo tenía que vivir de manera personal. Porque Esperanza. recibió la palabra. Por supuesto. La recibió y lo Claro. llenó de gozo. Claro. Entonces, estaba viendo en un comentario que dice, por ejemplo, a Herodes y Antipas escucharon la palabra de Dios y les atraía, pero nunca la recibieron. No, por poco me persuades. Ven por ahí, ¿no? Sí, Casi, ¿no? Pero te faltó un poquito, pero casi, pero no. Pero vemos aquí la importancia, dice, el problema es que vio que Pedro también observa todo aquí viene precisamente el encuentro seguramente Pedro también se gozó. Sí, se gozó de ver la sanidad, pero claro que sí, porque además iba con la autoridad y con la seguridad que Dios le iba a respaldar. No para que la gente lo viera a él, sino que oyeran el nombre. La gente tiene que oír el nombre. Mucha gente de repente se le pide que ore. Yo no sé que son personalidades y todo, pero amadas, el nombre sí se tiene que oír. Claro. Sí. Mucha gente ora. Y por ahí se oye Jesús. Ajá. No, mis amadas, o no lo dicen, o no lo dicen. Es todavía más grave. No hemos aprendido a orar. Es en el nombre de Jesús. Sí, porque ese es el nombre, sobre todo el nombre. Y lo vamos a ver más adelante porque Pedro aprovecha todas las ocasiones. Este Pedro impulsivo, este Pedro que aparentemente creemos que era ignorante, es un Pedro que en el versículo 12 dice, y al ver esto, Pedro, ¿qué es lo que vio? Que todos se maravillaban. ¿Qué dice? ¿Por qué os maravilláis? ¿Por qué os maravilláis? Léelo, hermanita, por favor. Dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué os ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar ahí. Alto. ahí exalta, ni hay poder, ni hay piedad en nosotros, sino en el nombre de Jesús. O sea, Lo que todos los caminantes hubieran hecho y que hicieron durante casi 40 años, lo hubiéramos hecho nosotros. Pero habla y entonces da pie. Porque a Pedro se le daba esto del hablar. Nada más que antes del Espíritu Santo era de otra manera. Era de otra manera, era trabancado en sus fuerzas, en su ideología, en sus intenciones. Pero después del Espíritu Santo es sometido y empieza. Y aquí da lugar a una enseñanza, varones israelitas. Les está hablando a los iguales. Les está hablando a los que son de él, ¿no? ¿Por qué se maravillan? ¿Por qué nos miran a nosotros como si nosotros lo hubiésemos hecho?
¿qué no temen a un Dios? Porque les está hablando el Dios, empieza así su discurso, el Dios de Abraham, es decir, de ustedes, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ¿qué cosa? A su Hijo Jesús. ¿A quién? ¿A mí? Jesús. No, amados, a su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque oyeron el nombre. Porque oyeron el nombre y él siente, llevado por el Espíritu Santo, ese respaldo, respaldar el nombre. Porque en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica. Entendamos de verdad muy bien. Hay una gran diferencia entre la magia y el poder. ¿Sí? Entonces él está aquí sustentando quién es ese Jesús. El Dios el Padre, al que ustedes creen, al que ustedes le rinden honor y van a la oración, justamente íbamos todos a la oración, ese mismo ha respaldado, ha glorificado a aquel en el nombre del cual se ha levantado este hombre. Y ahora ya no se queda afuera en la oración, sino ahora puede ir a la oración. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Porque no es ya me voy, ahora sí ya me puedo ir yo creo que hasta mugroso y todo como estaba, se fue con ellos al templo. Y además saltando. Dijo así porque además saltando y además Y lo llevaron de la mano, como no a su autosuficiente. Es decir, de aquí a la casa del Señor, de aquí a la oración, de aquí a la gratitud, de aquí a dar testimonio. Sí, señores, yo estaba ahí tirado y ustedes me conocen. Y se unió con los apóstoles. Claro. Ya no, o sea, caminó con ellos. Ya no, claro, iba en equipo, yo creo que iba así, ¿no? Con sus cuates. Pero claro. Y se enfrentaron precisamente a la grande oposición. ¿Pero por qué? Porque Pedro, acuérdense que Pedro tenía el toque también. El toque de decir, versículos 14. Me estoy brincando, ¿sí? Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino en su lugar, ¿no? Les está diciendo ustedes. Pedro está consciente que él era parte, porque él también fue un traidor, porque él fue también un traidor, porque él también pecó, porque él también necesitaba un salvador, ¿sí? Pero era necesario confrontar, ¿sí? Y dice, le disteis muerte al autor de la vida, dice, pero ¿qué? Resucitó. De nuevo, el Evangelio, hermanos. ¿Ves lo que, bueno, me llamó la atención? Adelante. Dice, los acusa de tres cosas. Dice, lo mataste, lo entregaste, lo negaste y lo prendiste. Y dice, y también delante de Pilato, cuando éste había resuelto ya ponerlo en libertad. O sea, ustedes lo entregaron. Sí. Los ubica porque en el fondo tiene razón y de ahí salió mucha de la teoría o de la tendencia a culpar al judío, ¿verdad? Por la muerte del Señor. Pero en realidad, vamos, si lo vemos como un hecho histórico y concreto, sí, fueron ellos los que pujaron porque se concediera esta condena sobre el Señor. Pero me encanta de verdad cómo se pone en el lugar de ellos. Sí, versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero se ha cumplido, sigue, hija. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. Punto. Ahora sí, alguien más que me lea por favor el 19. Ahí va el mensaje. Agárrense. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. La exhortación y la oportunidad. Les doy contexto. Estamos hablando el mismo idioma, mis hermanos, varones israelitas igual que yo. Nuestro Padre, que es mi mismo Padre, sí, respaldó al Jesucristo que ustedes todavía no conocen. Y en el nombre de este fue levantado el que se admira tanto. Sí. Pero como no le han conocido, por eso se admiran, por eso se inquietan, tal vez. ¿No? Pues cómo no.
Sin embargo, el mensaje para ustedes es este. Mucha gente, de verdad, el mismo Job, ¿verdad? De oídas hemos conocido al Señor. Mucha gente conoce al Señor, si no es que prácticamente todo el mundo conoce a Cristo. Muchas veces decimos, es que él ya conoce al Señor o conoce del Señor. De oídas. Nos falta el paso. Pedro no lo deja y nada más les dice, bueno, pues en el nombre del que ustedes negaron, en ese nombre se levantó el cojo y ya. No, termina y cierra. Cierra con broche de oro con la exhortación espiritual. ¿Cuál es? La leyó Margarita. Arrepiéntanse. A ver, no es nada más arrepiéntanse, es con conversión, con un cambio de vida, con un giro. Pero en esas pocas palabras también aclara una cosa. Primero, que había ignorancia. Exacto. Y que era un propósito de Dios. Así es, se iba a cumplir, amigos. ¿Sí? Dios ha cumplido hasta de sus gobernantes, de los religiosos. Fueron instrumento para que esto se cumpliera y entonces vinieran, ¿qué cosa? Tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imagínense, esto es nada más a nivel de imaginación. Si yo les pidiera ahorita con un papel y un lápiz o unos lápices de colores que dibujaran la presencia del Señor. Piensen ahorita un momentito, ¿qué dibujarían? Una luz. Espero que te den mucho amarillo. Te lo va a acabar ahí el amarillo. Muy bien. ¿Qué más dibujaría? La presencia de Dios. El universo, un cosmos. También tuve otra persona me dijo, bueno, el universo, todas las estrellas, planetas, todo. Ok, la presencia de Dios. ¿Tú dibujarías una cruz? Sí, posiblemente una cruz, el sacrificio. El sacrificio de Cristo. ¿Lo quieres? No. Buena. Hermana, muy bien. Es su dibujo. Está bien. ¿Qué más, hermanas? Mucha gente. ¿Qué dibujaría? No, que me pongas. Tú ya quieres hacer una película. Sí, amén. ¿Qué dibujarías? Tratemos de concretar en un dibujo, ¿no? Mucha gente, un camino, arbolitos, el sol, los pajaritos. Sí, la gloria es indescriptible. Número uno, es la presencia, la gloria del Señor, la Shekinah. La Shekinah del Señor. Ok, ¿cómo la podemos plasmar? Con un carboncillo. ¿Cómo la podemos plasmar? Se preguntaba un estudioso de la palabra si alguno de nosotros, por ejemplo, dibujaríamos una cárcel. No, ¿verdad? Y con alguien detrás de las rejas. ¿Y la presencia del Señor no puede estar ahí? No. Sí, puede estar soy libre. No, pero puede estar en el dolor, puede estar en la cárcel. Gracias. Puede estar en el nacimiento de una criatura, cuando le pegan y el niño llora, es el aliento de vida que Dios nos da. O sea, puedes tenerlo en muchas formas que humanamente es indescriptible. Yo creo la presencia del Señor, mi amada. Pero el problema es que nada más vemos de nuevo con nuestro, y lo apuntamos, nuestro ojo limitado a lo bonito. No vemos, por ejemplo, en la persecución, no vemos la presencia de Dios constante. Un escritor decía, si tú en tu mente quitas el amor de Dios sobre la tierra, ¿qué verías? Sobre la miseria. Es una miseria humana, completamente. Y ahora lo contrario de lo que tú estás diciendo, ¿cómo lo puedes ilustrar en todo lo maravilloso que vemos? Pero todos querríamos que Dios quitara todo el sufrimiento de la tierra. ¿Y por qué no lo quita? Contéstenle. Para que se quede solo su amor. Contéstenle, por favor. Dice el Señor que en el sufrimiento luego lo buscamos. Así es, porque nos lleva. No es tristemente, amada, es nuestra condición. Así es. Mira, las oraciones más llenas es cuando estamos en angustia y en la necesidad de que el Señor intervenga en cualquier situación. ¿Qué dice Jacob? No me voy.
Hasta que no Hasta que me bendigas. Sí, Y mira que ya perdí, ¿eh? Y mira que ya perdí la guerra, la batalla entre tú y yo. diría Pero no me voy. no me esa valle de sombra, con esas pruebas, estamos Porque dice el salmista 23:23, aunque pero las pruebas nos permiten estar tomados de Dios todo y el tiempo. fortalecidos en él, gracias. Y crecimiento. Amén. Comentamos justamente Miri y yo hace rato que toda ¿Miri? la... Mire, Mire, yo, sobre la situación de la tratante de blancas y todas estas cosas tan terribles que están pasando, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, pero ahorita nos están tocando como que muy cerca, ¿no? Y comentábamos que una, en Dios no podemos tener temor, y dos, que estas cosas pues, no es para que, ay Señor, quítalos y ya aquí me quedo yo muy tranquila, sino para que redoblemos el esfuerzo para que otras personas también conozcan de Dios. En la medida que todos conozcamos de Dios, nos convirtamos, nos arrepintamos y hagamos lo que Él dice, el mundo será diferente. así es. Y lo que necesitamos es justamente están estas pruebas para que nosotros redoblemos esfuerzo. El Pero también es parte de la Evangelio cambia. El Evangelio cambia. Entonces, digo, realmente a ese punto nos lleva el Señor Jesucristo, ¿no? A que nosotros proclamemos la palabra, la extendamos, ¿no? Para que cambie. Y hablando de la presencia del Señor, es indescriptible. Así es. Porque aquí decimos, aquí está la presencia del Señor. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿No? La presencia Ahí se ve. es espiritual, es... Ayer andé yo en calentura, ahorita estoy aquí. Esta es la presencia del Señor. ¿Sí? Tuve un disgusto tremendo, me quedé sin auto, no sé, pero aquí estoy. Gózame con ustedes. David, No lo sé. ¿cómo conoció a Dios? A través del sufrimiento y a través de la Así es. tremendamente sufrida. Claro, pero igual nosotras, de alguna manera. Dios nos ha escogido, pero acuérdense que nos llama bienaventurados cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Sí? Y todo el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, hermano, qué hermosas las bienaventuranzas. En el mundo- Las hemos leído a fondo. Bienaventurados los que lloran. Los que reciben persecución. Sí, nos ponemos a repasar. Tendréis aflicción, Pero yo he sido pero no más. Pero a ver, de nuevo retomamos, mis amadas, pero estamos en el camino del Señor porque somos imitadoras de Él. Con Cristo, dice Pablo, estoy usted fue crucificado, yo quiero eso. Ya no voy yo, sino Cristo. Cristo. Literal. Literal, ¿no? Literal. Sí. Pablo fue literal. Sí. Y él da un currículum, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver en sus cartas, pero él da un currículum de todo lo que él ha padecido, las buenas y las no tan buenas, y las no tan buenas, no llamemos las malas, porque todo ha tenido un propósito, y este es otro de ellos, donde Pedro tiene la oportunidad, uno, de exhortar a los mismos hermanos israelitas, número uno, de ubicarlos y zarandearlos y decirles, a ver, ¿en qué clase de Dios creen ustedes? Que no ya estaba hablado, profetizado, que Él vendría y que Él había de padecer, y que ya padeció, ustedes mismos lo entregaron por ignorancia, pero ya fue entregado, pero no solo se quedó ahí, sino que resucitó, ¿sí? Y ahora está a la diestra del Padre. Y Él tiene la oportunidad y ha de venir. Y ha de venir, claro, ese es todo el mensaje. Entonces, vemos aquí la hermosa confrontación y además los pone en su lugar. Versículo 26, al final del 3. Para vosotros en primer lugar. ¿Para quienes vino? ¿Para quienes se profetizó? Para ustedes, para nosotros israelitas, judíos. En primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros, ¿de qué? De su maldad. La iniquidad de vuestra maldad. ¿Cuál es el resultado de esto? 4:3. Bueno, 4:2. Indignados porque enseñaban al pueblo. Traducción en la cárcel.
nos va dosificando, nos va entrenando, poco a poco. Nivel 1, a la cárcel. Los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. El clásico sabadazo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se quede el Shabbat adentro y no haya que Pero sacar. fíjense, primero están en el 10, están asombrados y con espanto de lo que habían visto. Y en el 11 tienen tomados a Pedro y a Juan. Sí, o sea, y se va toda la multitud contra eso, o sea, de repente ya se les fue. Pero también porque Pedro les dijo, negamos. Así es. Sí, bueno, pero ya se les fue el hecho de lo que Dios había hecho en ese hombre, ¿no? Fíjense bien, estando él asido, estando él asido, estaba hablando del cojo, mis amadas. En el 11 dice, estando él, es decir, el cojo, asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Pero después Pedro suelta su speech. Sí. A ver, ¿por qué estamos así? ¿No? Y entonces empieza a encaminarnos. ¿Cómo podemos enfocar o aterrizar este discurso hoy en nuestro día, cuando la gente se asombra, cuando le decimos, ves, de verdad oramos en el nombre de Jesús y esta circunstancia tomó un cauce positivo? Sí, pero ahora no dejemos a la gente nada más con eso, porque la gente no va a alabar a Dios. Hablemosle del Señor. Y el Dios que tú ya conoces o que tú has oído de Él, ¿sí? Pero que no has conocido íntimamente, como yo estaba antes. Siempre por eso se da testimonio. Es decir, como yo estaba. No es para decirle a la gente, tú estás ciego, tú estás mudo, estás sordo, estás paralítico. Espiritualmente no, es como yo estaba, ¿sí? Para hacerle, ¿sí? Y como dice, perdido era yo, como que por ignorancia, por ignorancia has creído que lo que alabas. Él de alguna manera está justificando un poco, no justificando, sino les está explicando por qué sucedió, ¿sí? Él también por ignorancia negó al Señor, aunque Jesús se lo dijo, pero fue ignorante. Fue ignorante y lo vivió en carne propia. Entonces vemos, por eso me quiero pasar al siguiente, dice, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero ¿qué había de trasfondo, mis amadas? Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. O sea, Dios le puso un cojo a Juan y a Pedro ahí para que el objetivo no era solo la sanidad del cojo, el objetivo no era solamente, sino era todos los demás que estaban hambrientos y sedientos de la palabra. Sí, qué maravilloso. O sea, de verdad entendemos que la visión de Dios es un espectro amplísimo, 360 grados. Y la nuestra, tan estrecha. Ay, mira, puso ahí al cojo para que lo sanaran. Más allá, hijo, sobre todo cuando vemos que el cojo no solo fue sanado. Sí, ¿no? O sea, es una trascendió. Yo me imagino, y de verdad no lo dice la palabra, pero ese cojo se convirtió en predicador. ¿En qué? En predicador. Sí. En testigo. Es como si Dios les hubiera dicho, adelante, porque dice que el Señor agregaba cada día. El Señor, no las personas. El Señor agregaba cada día. Aquí lo vemos. Y aquí están los 5,000. Dice, habiendo oído el mensaje, ¿de quién? Del Señor. Y Él es el que hacía la obra. Así es. Cosa que hoy no se hace muchas veces cuando vamos a participar. Hay veces que volamos y no aterrizamos con el verdadero evangelio. Así es, hermano. Sí. Así es. Y de repente hasta, bueno, a mí me ha pasado. Hasta confundimos a ver. Pati, ¿Qué dije? O sea, pero ¿sabes qué? La dependencia del Señor es bien importante en cualquier momento de nuestras vidas. Entonces aquí es como si Dios le hubiera puesto palomita a los apóstoles y agregaba cada día más. Así es. Añadía, dice que los que oyeron creyeron, es decir, fueron añadidos. El Señor añadía. El Señor añadía el mensaje.
Y ya después los soltaron, se reunieron los ancianos, los gobernantes, los escribas. Y bueno, pues ¿qué hacemos con estos? ¿Qué hacemos con estos? ¿Cuál fue su solución? Ya sé. Vamos a amenazarlos. Sí. Con eso los vamos a aplacar. Sí. Y les damos dinero. ¿Con qué potestad están haciendo esto? A ver, primero los cuestionamos, ¿no? Los interrogaban. ¿Con qué poder? ¿Con qué potestad? ¿En qué nombre habéis hecho esto? ¿Qué dice Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Sí. Ahí les va el otro speech. Gobernantes. Gobernantes, ancianos del pueblo. Sí. Este hombre ya habla de todos. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de no se avergüenzan de repetirlo. De nuevo. Hijos, si vuelvo a decir, ahora sí nos va a ir quién sabe cómo. Pero ellos lo dicen, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros, ahí va de nuevo, a meter el dedito en la llaga, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, ahí va el Evangelio, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús, y todavía le agrego, que es piedra ¿qué? Reprobada, desechada por vosotros, los constructores, Los edificadores. ha venido así a hacer ¿qué cosa? Cabeza. Piedra angular. Y aquí va el verdadero mensaje para nosotras y para el mundo y para los religiosos. ¿Cuál es? Y en ningún otro No hay salvación. Yo tiemblo cuando leo eso. Hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y bueno, ¿por qué lo soltaron? Porque estaban en medio de la gente y no querían que los que habían creído. Eran 5,000. Se maravillaron porque sabían que habían estado con Jesús. Ok, no, número uno, habían estado con Jesús, pero ¿qué más? Ajá. Que A pesar de que eran... no se divulgue, ¿no? Lo que había No, hecho. pero a pesar de que era gente que no era estudioso, letrado, se daban cuenta de que verdaderamente hablaban de que habían estado predicando. Como si estuvieran de verdad llenos de algo que no tenían. Y habían sido Pero dice, y al ver la confianza de Pedro y de Juan, algo que se nota es la confianza de lo que yo estoy compartiendo. La convicción, hermanos. Sí. Cuando yo digo, cuando yo vivo, cuando yo de verdad comparto esa confianza, estoy convencida. Entonces, obviamente estos se dieron cuenta que pues, eran ignorantes, pero hablaban como doctos, ¿sí? Pero los intimidaron para que ya no siguieran. Claro. Esta posición de soberbia, esta posición de escalafón no podían dejarla de lado, ¿no? Pero sí les impactó ver la confianza y la convicción de estos dos. No hay otro nombre. Yo no me imagino las miradas de Pedro, cara a cara, ojo a ojo, hacia los altos funcionarios Y la religiosos. sorpresa de los mismos, ¿no? No, bueno, pero no me imagino que de verdad debe haber clavado su mirada. No hay otro nombre, no hay otro nombre debajo del cielo. con todo el denuedo. No hay otro nombre, ¿no? Y esta certeza que el Señor está poniendo. Y entonces, ya lo único que queda es, lo sacaron de la junta, ¿qué hacemos con estos? ¿Qué hacemos? No, ya se amenazados, ¿no? Y cuando los llamaron, versículo 18, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. ¿Por qué no se callaron y se fueron y ya Pedro y Juan? Pedro no se queda callado. No, porque él estaba tenía el... Lleno de Ese es el denuedo. Ese es el denuedo. No es necedad, no es no lo detiene ya. hiperlalia, no es, de verdad ya estaba. Él les tiene que dejar en claro, entiendan que lo que ustedes nos ordenan no es posible hacerlo. Te la debo, amigo. Te la debo porque
¿cómo voy a obedecerlos a ustedes? Y los enfrentaron. Sí. Y se los dejaron clarísimo y se fueron. ¿Y qué fue lo que hicieron saliendo de ahí? Siguieron. Ese es el patrón al que quería yo llevarles. Ya conocieron la oposición, la incredulidad, la admiración, la casi adoración, porque mucha gente se les quedaba, oh, estos sí son pero poderosísimos, ¿no? Enfrentaron, tocaron todo eso, y él tuvo que hablar de parte del Espíritu Santo, pero también enfrentaron la segregación, ¿verdad? La cárcel, el rechazo, la confrontación, y en todo momento, afuera del juicio y dentro del juicio fue el mensaje mismo. Esto es importante, ¿sí? Él mismo es yo, así como le dije a los grandes magistrados, así te lo digo a ti, al mendigo, y en el nombre de Jesús, al que está tirado en el suelo, es el mismo mensaje. Entonces vemos aquí la enseñanza de verdad que nos deja el Señor. Más respondiendo Pedro, vosotros mismos juzgad si es justo. Si es que Delante de Dios. Delante a vosotros antes que a Dios. exactamente. Entonces vemos que el Señor nos llama a obedecerle a Él. Pero en el 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así es. No podemos dejar, somos testigos. Y esto viene porque después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando manera de castigarlos por causa del pueblo, ya lo decían ustedes, porque todos... ¿Pero por qué? Bueno. Y no es porque los estaban viendo y porque estaban entre el gobierno y abajo los partidos, no el CENTE, el PRI, el PAN. No, es porque dice, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, en el contexto, pero glorificaban a Dios. Todo el pueblo. Entonces temieron de alguna manera, pero ¿qué hicieron estos? Fueron a compartir la palabra del Señor. Dice el versículo, ya cuando van con los suyos a platicar lo que les había acontecido, el 4:29 nos dice, y ahora, Señor, considera sus amenazas. Empezaron todos a orar. Vemos el denuedo que no solamente era de Pedro y de Juan. Esto es extraordinario porque todo el grupo de aquellos que habían recibido el Espíritu Santo, más los que se añadieron y que recibieron ya el informe de lo que les había sucedido, ¿sí? Cada vez, esto es un testimonio constante, mis amados. El testimonio entre hermanos es para edificarnos y armarnos de valor unos a otros, para seguir haciendo la obra. Y el testimonio al incrédulo es para que se convierta. Entonces hay dos tipos de testimonios. ¿Sí? Al convertido yo ya no le voy a hablar de cuando yo me convertí. No, el testimonio es de lo que Dios está haciendo a través de mí, ¿sí? Humildemente en ese momento. Y para animarle, decir, ánimo hermano. ¿Sí? No, pero es que esta persona es muy difícil, es muy necia. Mira, te voy a decir lo que me pasó. ¿Sí? Me pasó esto, y el Señor abrió su mente y abrió su corazón, etc. Entonces nos animamos unos a otros. Pero cuando comparto mi testimonio con el inconverso es para que venga conversión, para que se arrepienta. Por eso Pedro les dijo, arrepiéntanse. Porque aunque eran religiosos, eran inconversos. ¿Sí? Entonces, este es el enfoque, y vemos que todos se unánimes. El versículo 24, al oír ellos el testimonio de lo que había sucedido, unánimes. A mí me maravilla esto. O sea, esa unidad, pero además en cuanto oyeron lo que les habían dicho, y de repente unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron,
Y empezaron a hablar la profecía que estaba dicha. Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, pero todo esto al mismo tiempo, unánimes, dice, ¿por qué se enfurecieron los gentiles? ¿Cuáles gentiles? Los Pilatos y los romanos. ¿Por qué se enfurecieron? Y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron en contra de ¿quién? Aún en contra del Señor, de tu Cristo. ¿Sí? Y entonces después oraron, y me voy hasta el versículo 29, ahora Señor, considera sus amenazas. Todo esto al unísono, unánimes. Considera sus amenazas y permite que tus siervos sean protegidos y no los vuelvan a echar en la cárcel y nada los toque y les pongan unos guardias. No dice así tu palabra, la Biblia, no. Dicen que está leyendo una Biblia apócrifa, no, hermanos, porque muchas veces esa sería nuestra oración en la carne. Eso es lo que hacemos, amadas. Que no me pase nada, que no me duela, que no me falte, que no tenga hambre, que no sufra, que me bendiga. Hágase, Señor, tu voluntad. Ay. Pero además oraron así por los siervos. Llénanos de más denuedo, porque esto apenas comienza. Pero ellos también van a sufrir las consecuencias. No es nada más aventar por delante a Pedro y a Juan. Es, si van contra Pedro y Juan, se siguen con todos los que estaban con ellos. Los que hablan como ellos, los que oran como ellos, los que congregan como ellos. ¿Sí? Y entienden, permite que tus siervos hablen tu palabra con denuedo. ¿Saben por qué? Porque viene más adelante. Y además, bueno, sigue, acuérdense que es la palabra con, síguelo leyendo, hija, por favor, el 30. El 30, y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre del Santo Hijo de Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Alguien me preguntaba, hermana, ¿pero qué? ¿No ya habían sido llenos del Espíritu Santo? ¿Sí? Cuando clamamos por ese denuedo, el Espíritu nos está quieto. Cuando ve disposición, el Señor remueve tierra. Tiembla. Con razón viene un mega temblor, ¿no? O sea, todo mucho que sea por pero de verdad, y hablaba la palabra con valor o denuedo, con valentía, sin temor. ¿Va a haber burla? Sí. ¿Va a haber oposición? Sí. ¿Va a haber indiferencia? Sí. Persecución. Espera, estoy subiendo. ¿Va a haber persecución? Sí. Ajá. Pero uno de los primeros resultados de esta, vamos a decir, rellenura del Espíritu, perdón que utilice un término hasta inventado, es más plenitud del Espíritu para ser llenos cada día, ¿sí? Ese es un clamor. No es lléname de tu Espíritu, Señor, es dame denuedo y el Espíritu obra. Señor, dame valor y el Espíritu obra. Fíjate que lo que hemos visto aquí, lo que hemos leído, vemos la obra del Espíritu Santo, la potencia del Espíritu Santo en el creyente es pues darles valor a ellos para ver expuesto la palabra de Dios, el Evangelio, a una gente religiosa completamente y expuestos a que los mataran incluso. Y a sanar a un hombre para dar testimonio del poder de Dios que tenía
que tenían en ellos, ¿sí? Y también vemos que el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo también nos quita la cobardía, pero debemos estar llenos del Espíritu Santo y vemos también Y clamar por ello, sí, por de nuevo. esa unidad y esa armonía y ese gozo y esa sinceridad que tenían era por la plenura del Espíritu Santo con la que estaban viviendo. Amén. Sí, así es. Y hoy me regreso a esta época, por ejemplo, a mi vida, son muchas distracciones, ciertamente el Espíritu de Dios está aquí, pero mi cabeza y mis distracciones están fuera muchas veces de los propósitos de la voluntad de Dios, de someter todo a la voluntad de Dios. Obediencia a Cristo. Así 500, alrededor de 500 lo vieron ascender, solo 120 fueron a esperar. Así es. A esperar. Y bueno, es una proporción verdaderamente débil, ¿no? Raquítica, pero Dios mejor, ¿saben qué? Con poco, Dios hace grandes cosas. Dios, por ejemplo, cuando nosotros oramos, estamos pues orando, leyendo, llenándonos de su palabra, es como dice un salmo, ¿no? Se extiende nuestro corazón, se llena nuestro corazón de la palabra y podemos, para empezar, tener ese gozo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, esa gratitud y ese deseo de poder compartir su palabra. Sin embargo, el enfoque de estos en la oración era: danos más valor, danos más de nuevo, danos más sabiduría, porque esto apenas empieza. Valentía. Así es. Danos ese arrojo, danos ese coraje, el coraje en el buen sentido de la palabra, ¿sí? esa pasión, danos, cuando ese es nuestro clamor. Ellos no dijeron, por eso ahorita les alteré esta oración, ¿no? Y clamaban: ahora, Señor, considera sus amenazas y no permitas que nos lastimen. No, ese no era su clamor. Y permite que tus siervos, y ellos estaban considerando siervos también, hablen o hablemos tu palabra con toda confianza y se sigan haciendo maravillas en tu nombre para que las sigan viendo todos. Y entonces tiembla el lugar y son llenos del Espíritu Santo y son llenos de la palabra y del denuedo que habían pedido. ¿Cuál es la primera consecuencia? Y aquí vamos a cerrar, mis amadas, porque después empiezan los problemas. Se cierra el colorín colorado. No es un cuento, mis amadas. Este capítulo termina en colorín colorado. Es lindo. Es lindo. Porque ¿cuál fue la inmediata reacción del grupo y la congregación? Versículo 32. La congregación de los que creyeron era como 32. Un corazón y un alma. De un corazón y un alma, uno solo. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, tenían todas las cosas en común. Que tenían todas las cosas en común. Dice, y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia había sobre ¿quiénes? Todos ellos. Sobre todos. Aquí no se trata, es que los apóstoles, no, todos ellos. Y venimos al 34, no había pues ningún ¿qué? Entre ellos, porque todos los que poseían tierras y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno, ¿qué cosa? Según su necesidad. Vemos inmediatamente la comunión. La comunión no está no solamente en lo espiritual, ciertamente fueron llenos otra vez del Espíritu Santo, pero ahora vamos a las necesidades materiales. Ahora vamos a atendernos como grupo, como cohesión, como unidad. Vamos a apoyarnos unos a otros. Y aquí aparece, por eso les digo que termina en colorín colorado, aparece nuestro buen Bernabé. Porque dice que él tenía, y José, versículo 36, y José, un levita natural de Chipre, a quien también llamaban los apóstoles Bernabé, que traducido significa hijo de consolación o consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó
a los pies de los apóstoles. Y nadie los obligaba, ¿eh? Era espontáneo. Hoy, Ananías y Zafira no, adelante, amada. Te estás adelantando. Adelante, porque ahí vienen los problemas. Estamos en el cuento. Estamos en la parte linda de la historia, ¿no? En el triunfo, salieron de la cárcel, predicaron, muchos se convirtieron y vemos esta parte linda y el nombre de Dios glorificado por un cojo inválido y los otros asombrados, hasta los mismos levitas y fariseos y las autoridades espirituales asombrados de cómo hablaban. Estos dijeron lo que tenían que decir, no hay otro nombre en el cual puedas debajo del cielo, en el cual puedas ser salvo. Soltaron y además dieron el mensaje, arrepiéntete, y evidentemente muchos se arrepintieron porque dice que muchos creyeron. ¿Tus 5,000? Bueno, aquí no nos habla de 5,000, Eso fue después. pero eran multitudes, amada. Estamos hablando de cientos de personas. Sí, creyeron, recibieron, ¿no? Y luego ven esto y de repente al unísono todos repiten la palabra conocida que el Espíritu Santo empieza a revelar. Sí, hacen una oración de Señor, quién sabe qué vaya a pasar adelante, pero danos valor, danos fuerza, danos de nuevo, danos sabiduría, porque ahí vamos. ¿Qué va a pasar después? ¿Quién sabe? Y así como un soldado de guerra, cuando le dicen, está viendo al enemigo enfrente y le dicen a la carga, es cargar con todo, es decir, dar todo. Y estos, acuérdense que lo vimos en la introducción, esta fue una iglesia extrema en valentía, extrema en sabiduría, extrema en esta postura, ¿no? En obediencia también. En esa obediencia, sí. Dimos una introducción, no quiero retomarla, una iglesia extrema en la sujeción al Espíritu Santo, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo hermoso, sobre todo cuando entra Pablo, de verdad se enchina el cuerito y decimos, Señor, qué lejos todavía estoy. Que nuestra oración, mis amadas, yo no sé con qué te quedas en este momento. ¿Con qué te quedas? Todo está lindo. Les tocó una parte bonita, ¿sí? Todo está bonito, no de este cuento, porque no es un cuento, es una realidad. Pero ¿con qué me quedo para llevarlo a mi vida y decir, esto quiero, Señor? En tu nombre, esto y lo que tú ordenes, porque igual Dios tiene un plan modificado, ¿sí? Un plan especial, no es el mismo para Lorena que para Lupita, ¿no? Es diferente, ¿sí? Gente con la que te va a poner, te va a poner con gente adulta, te va a poner con adolescentes, no lo sé, ¿sí? ¿Qué tiene el Señor para nosotros? ¿Con qué se quedan? Yo si quisiera, ¿con qué se quedan? ¿Con qué versículo? ¿Con qué parte del evento? Pero para ustedes. Yo con de nuevo. Porque, ¿con qué? El de nuevo. Porque yo, por ejemplo, ahorita que está pasando lo de mi suegra, que todas están enteradas, he platicado con mi marido tal vez un poco más fuerte, más segura, más decidida, ¿verdad? Pero también con una de mis concuñas, ¿no? Y muchas veces, o anteriormente me quedaba y decía, mejor me pongo a orar porque me voy a meter en problemas, que ya estoy en problemas inmediatamente, ¿no? Cuando empiezo a hablar. Y esto me da, pues, a mí la señal que el Señor está conmigo y que tengo que seguir hablando, ¿no? Quitarme el miedo. Sí, no miedo de que me vayan a golpear, no. Provoca conflicto. Te vayan a rechazar. Pero esa es la parte a veces más dolorosa, la de casa, la con los seres más cercanos. Yo creo que con eso. Así es, sí, amén. El de nuevo, pero entonces que tu oración sea como la de ellos. Ajá. Señor, no sé qué pase. Lo que venga, exacto. Irma, ¿con qué te quedas, hija? Yo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Okay. Entonces eso le va a decir, ay, ya no me hables, ¿sí? Es una persona muy cercana también, muy cercana a mí. ¿Sabes qué? De eso no, ¿qué crees? Mi muy amado
no puedo dejar, no puedo parar de confesar el resultado de esta vida y de lo que habla esta boca, de lo que hace y de lo que somos. No puedo dejar. Qué pena que te aquí incomoda. aplica lo que Dios le dijo a Samuel, ¿no? De que no te preocupes, sigue adelante, yo estaré contigo. A Josué. A Josué. ¿No? Necesita uno a veces... No le dijo no te preocupes, ¿eh? En esa parte de no te preocupes. No sé, mi amada, pero no te preocupes. Es decir, esfuérzate y sé valiente. Ahí vienen los trancazos. Sí. Sí, ahí Mira que te mando. Mira que te mando, que te ¿Con qué más, amada? Sonia, ¿con qué? A mí, ahorita que estábamos viendo el estudio, me trae a memoria que antes de ascender el Señor Jesús les dijo que no se movieran hasta que se fueran al aposento alto. Así es. Hasta que fueran investidos de poder. Y ahí se cumple un principio, el principio de no apresurarse. Lo que tú decías, primero necesitamos ir en obediencia a lo que Dios nos ha mandado. ¿Qué iba a pasar ahí? Iba a venir un derramamiento del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros vamos a salir a compartir a la gente, nosotros necesitamos tener un tiempo de no apresurarnos, estar delante de Dios, poner toda la situación delante de Dios y que venga el Espíritu Santo cada día, no que no hayamos sido llenos ya del poder de Dios, venga y nos llene para que tengamos la capacidad de Cristo mismo en nuestras vidas, y eso es el fruto del Espíritu de Cristo, que también lo veíamos en las bienaventuranzas. Y entonces ellos no se escandalizaron ni respondían como el hombre natural responde. Ellos tenían humildad y los dejaban que les dijeran lo que quisieran, pero tenían también la capacidad de testificar con poder de quién era el que los había enviado, y esa era su confianza. Entiende que de parte de te vengo a decir. Ajá. No es menester obedecerte a ti antes que a Dios. O sea, es la autoridad. No es el niño respondón, no es el impulsivo que, ay, pues yo no me quedo callado. No. Es verdaderamente el poder y la autoridad del Espíritu Santo que simplemente deja la huella. En comunicación se habla de un tiempo especial que se llama el prime time. El prime time es o el principio o el final de un sermón, de una película, de un libro. ¿Por qué? Porque como te introduzcan a ti a una plática, a una conferencia, te quedas enganchado. Te pescas. ¿Sí? Te enganchas, como dicen, te enganchas, me enganché. O como termine y digas, ¿verdad? Y que te deja boquiabierto, o te deja reflexionando, o hasta llorando, ¿verdad? Ese es el prime time. Entonces ellos sabían y decían, yo no me voy de aquí si no le dejo algo a estos que reflexionar. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Para lo que fui enviado. Sí, mi amada, ¿cómo te se sentían con la capacidad del Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu Santo. Ellos, en automático les venía ese denuedo de hablar las verdades de Jesucristo, y en ningún momento estuvieron viendo qué podía pasarles. Además nosotros, llevado este tiempo, nosotros en Efesios mismo hay un versículo que dice que qué bueno que estamos en un grupo de oración para que oremos, para que hablemos la palabra, que Dios nos dé de nuevo, para que al abrir nuestra boca hablemos del Evangelio. Y le voy a agregar, pase lo que pase. Eso es lo que no quiero hablar, ¿no? Pero sí, pasa. Pero ya cuando tienes ese denuedo y te pasa, como digo, vuelvo a tomar el testimonio de Patti. A ella no le importó quién era la persona ni le dio miedo de perder esa amistad o esa relación con él. Ella habló, y el Espíritu Santo, ella misma dice, yo no sé ni cómo lo hice. Claro. Fue el poder del Espíritu Santo que le dio la autoridad para hablar la palabra. Así es. A mí me llamó mucho. No sé, estoy segura que no lo dije como debió haber sido. No, bueno, pero en pocas palabras le di el resumen de lo que era el Antiguo Testamento. Yo te garantizo, Pati, que te quede claro,
que a lo mejor tú no lo dijiste, a lo mejor tú te analizas lo poquito que te acuerdas y te haces un autoanálisis y te criticas. Sí. Fíjate bien, porque así soy yo. Y te criticas. ¿Cómo no le dije esto? Y no le di esta cita. Pero yo te garantizo que el Señor obró en el oído y en el corazón de esa mujer para que oyera y percibiera lo que Él quería, no lo que tú querías, lo que Él quería, a través de palabras que tú ni supiste. Ni sabes lo que piensas. Probablemente te equivocaste, te lo garantizo. Te lo garantizo. Pero Dios hizo que ella oyera lo que tenía que escuchar. Eso. Esa es la parte posible. Y vi cómo fuiste guiada por el Espíritu Santo. Porque la obra es del Señor. Así es. La obra es que la obra no es de uno. Claro, No. Ni yo cuando se fue me quedé muy contenta. No puedes evitar el gozo, pero claro. Y a lo mejor después te va a hablar el marido, te advierto y te amenazo y no le vuelvas a hablar a mi marido, pues fíjate, a mi mujer, fíjate, sí, soy guadalupano de corazón, no sé, híjole, no sé. No es ateo. Ajá, o son ateos, o sea, muy bien. Sí, mira, yo te respeto, pero yo no puedo dejar, lo que dijo Pedro, no puedo dejar lo que yo he visto y oído. Punto. Sí, amada, aunque Mira, yo me quedo con el 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Sin la resurrección y la gracia, así es. no tenemos nada. Así es, tenemos ese poder, esa convicción de que creemos en un Cristo vivo. 333, no, 433. 433. Sí. ¿Con qué más, hermanos? ¿Alguien más? Pues son tantas circunstancias seguidas de diferentes maneras que obviamente cada cosa nos pega diferente. Así es. Nos habla el Señor de diferentes. Y de verdad, acostumbren o subrayarlo, resaltarlo o copiarlo. No texto sin contexto, que siempre lo asocien con esta descripción o esta vivencia que tuvieron estos hijos del Altísimo para dejárnosla a nosotros. Pero yo en lo personal yo me quedo con que no hay otro nombre debajo del cielo. No hay otro. Y me lo repito, y de verdad, y en el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús. El nombre de Jesús verdaderamente, lo demás se manifestará solo. Ahí está la prueba. Ellos mismos empezaron a compartir inmediatamente, a ver la necesidad los unos de los otros y a unirse, pero no faltan los problemas. Eso es. Porque ahí viene el siguiente capítulo. No, porque nosotros, todo lo que ellos recibieron, nosotros también ya lo hemos recibido. Así es. El haber recibido el Espíritu Santo, el haber recibido las buenas Pero vivir en nuevas. plenitud, amada, es lo que nos falta. La diferencia es la plenitud en la que ellos vivían. Así es. ¿Sí? Entonces eso ha abierto un abismo en cómo llevar nuestra vida espiritual día con día. Amén. Y es ir cerrando ese abismo día con día. Estar viendo cómo caminamos a cierta distancia y volvernos a acercar. Nos volvemos a retirar. Todos recibimos cuando nos acercamos, nos entregamos de corazón sincero, verdaderamente y consciente, recibimos esta caja de herramientas. Hay unas que lo tienen muy pulidita, muy guardadita y ahí puesta. Hay otros que ya la han hasta desgastado, la usa. pero sigue usándola, ¿sí? Todos los elementos de esa caja de herramientas. ¿Sí? Y no ha perdido un solo de los elementos. Hay quien ya la perdió, hay quien no sabe ni dónde. Ay, pues no sé dónde dejé el martillo, dónde dejé el destornillador. Perdón que lo haga que lo equipare con algo tan sencillo, pero es cierto, todos tenemos esa misma caja. Simplemente tu Biblia, tú vas el sábado, el domingo, los días que vayas a la iglesia, la encierras ahí y no la vuelves a ver. Ni siquiera sabes si el pastor dijo lo que dijo fue verdad. Así es. O sea, ni siquiera sabes. O ni siquiera sabes por Vamos qué. a encontrarnos a las de Berea. Eso era antes. No sabes el contexto histórico que trae para que te dé la convicción de que Dios ya lo había hablado y lo vuelve a repetir aquí. Entonces, desde ahí es una lucha diaria. Por supuesto. Estar leyendo, estar orando, estar buscando.
Y buscando lo que buscaban estos, la revelación, y de verdad la revelación fue el denuedo, la sabiduría y la potencia del Espíritu Santo cada vez más. Sí, cada vez más. ¿Y en qué se traducía? En dar. Primeramente. Vamos a ver en qué más, porque también viene el temor. Porque el Espíritu Santo también, no nada más el Espíritu Santo llena y da poderes y da señales y prodigios. Espérense el capítulo siguiente. Ananías y Zafira conocieron al Espíritu Santo de otra manera. Pero fue el mismo Espíritu. ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo? Entonces, ese es el Espíritu Santo. Es todas las facetas. Sí, la autoridad y el orden que el mismo Espíritu va poniendo a la iglesia, a los grupos, ¿sí? Que en su nombre nos reunimos para ponernos a disposición del Señor. Y con ese nombre pedir el denuedo. Siempre. Porque lo tenemos, pero ¿dónde está el denuedo? Exacto. Con eso me quedo. Tenemos palabra, tenemos conocimiento, tenemos oportunidades. Eso. Sí. Pero nos falta nada. Sí, por eso sí parto de que el nombre es sobre todo nombre. Ahora Dios dame ese denuedo. Y además veamos algo interesante, de verdad. Por ejemplo, los apóstoles no organizaron un congreso evangelístico, con un desayuno de mujeres. Ni una hermanas, es la cotidianidad. Del día a día. Ahora, normal, caminando y se encuentran a un cojo y de ahí se desencadena todo. El policía. El policía de la entrada, que está cojo también. A la amiga que vino, a Marta. Así es la cotidianidad. Así es la que. No es fui a tal congreso, fui a tal velada, fui a tal. Sí, está bien, esto ya es personal, pero es mi día a día. Y cuando yo evalúo al final del día y digo, Señor, hoy no me diste la oportunidad. Cuidado, tiemblo, hermanos. Sí, sí. Pero sí te peleaste con el pasapasa, pero sí te enojaste con ¿qué será la oportunidad? Bueno, ya no hablamos. Ya dejamos historia. Entonces, no está. Vamos a orar. Muy bien. Vamos a orar. De igual manera, orar por nosotros. Sí, de una vez. Padre Celestial, te hablábamos y te bendecimos, Señor, y de verdad con toda gratitud de nuestro corazón. De verdad, gracias porque de nuevo tú pones colirio en nuestros ojos, nuestros oídos son abiertos, nuestro espíritu, Señor, se enciende, Padre eterno, al oír tu palabra, al mirar, Señor, tus prodigios, tus poderes, Señor, tus manifestaciones, Señor, que son incontables, a veces incomprensibles, pero son hermosas, Señor. Gracias, Padre, porque las podemos vivir aún el día de hoy, y porque, Señor, tu nombre, que es sobre todo nombre, es el que, Señor, nos reniegas aquí. Gracias, porque la palabra, Señor, queda, Señor, y esta es enviada con un propósito santo. Padre, te ruego que a cada una de nosotros, Señor, nos inquietes, nos incomodes, Padre, con aquella parte que es necesario, Señor, pulir todavía dentro de nosotros, aquella parte de nuestro ego que no se ha sometido completamente a ti, Señor. Esa parte, Padre, que no ha dejado que la plenitud de tu Espíritu Santo obre y nosotros limitamos. Perdónanos, Padre, pero ayúdanos, te ruego, ayúdanos con nuestro temperamento, nuestro carácter, Padre. Ayúdanos, Padre eterno, para que ese denuedo, y clamamos hoy, Señor, a una voz, que ese denuedo, Padre eterno, que tengamos cada uno de tus hijos. Los tiempos lo requieren, Padre. Los tiempos, nuestro ambiente, Señor, lo requiere. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sea tu Espíritu manifiesto a través de cada una de estas tus hijas, cada día, en la cotidianidad, Padre eterno, y tu nombre sea exaltado y glorificado por siempre. Y Padre, también te damos gracias, Señor, por la bendición de estar en esta casa. Bendecimos esta casa, esta familia, y en el nombre de Jesús te damos gracias.